Hola, mi nombre es Wenceslao Hernández López y este es un trabajo para el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, para el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, para la materia de prevención de lesiones por déficit musculoesquelético, desarrollo de un modelo sistemático de intervención, perdón, para obtener el grado de doctor. Bueno, vamos a comenzar con nuestra exposición. Vamos a empezar por definir las lesiones. Las lesiones se definen como las alteraciones o daño funcional y orgánico en cualquier tejido. Siguiendo con la línea de investigación, las lesiones producidas a nivel deportivo se van a denominar lesiones deportivas. Estas son lesiones que se van a presentar con molestias físicas, psicológicas, que serán el resultado de un entrenamiento o competición, las cuales serán independientes de la pérdida de tiempo o del requerimiento de ser atendidos por un profesional de salud. En la literatura se expone que la lesión deportiva es una complicación a nivel musculoesquelética que va a ser generada en la competición o entrenamiento, sin que exista un tratamiento o valoración médica. Y vamos a hablar ahora del fútbol, que es el deporte que vamos a analizar en esta sesión. El fútbol se considera como el deporte más popular del mundo, con 200 millones de atletas y del cual 186 países se encuentran registrados, según la Federación Internacional de la Asociación de Fútbol, que es el FIFA. La dinámica de fútbol comprende así diversas exigencias, tanto en la técnica, la demanda física, como emocional para los deportistas. Esto conlleva a sufrir de colisiones y lesiones durante su práctica. Las lesiones se consideran como hechos inherentes al mismo, de carácter negativo para el deportista por el compromiso físico que estos pueden presentar y las posibilidades de rehabilitación física que se brindan para así recuperar su estado de salud, que es el propósito de la prevención en deportistas. El fútbol involucra contacto físico constante entre los jugadores, cambios rápidos de dirección, movimientos de alta intensidad, aceleraciones y sprints, lo que puede dar lugar a lesiones traumáticas. En el fútbol profesional, la incidencia de lesiones es especialmente alta, lo que reduce la disponibilidad de jugadores para los entrenamientos y partidos. El fútbol conlleva un riesgo de lesiones musculoesqueléticas, en parte por la falta de un programa para prevenir las lesiones estructurado por parte del profesional encargado de la salud de los deportistas. Se ha demostrado que el riesgo de una lesión es 100 veces mayor en los jugadores de fútbol profesional. Las lesiones más comunes se presentan en el miembro inferior con un porcentaje de 60 a 90%, especialmente en el tobillo, rodilla y muslo. La gran parte de las lesiones que se presentan en el muslo se deben a distensiones con una alta incidencia en isquiotibiales. La mayoría de las lesiones que se dan en el mundo del deporte se producen en las extremidades inferiores. Las lesiones oscilan de 2 a 9,4 por cada 1000 horas de exposición. Los estudios anteriores demuestran que para prevenir este tipo de lesiones es necesario ejecutar un protocolo dirigido por el entrenador o el fisioterapeuta para aumentar los componentes neuromusculares y motores implicados en el rendimiento deportivo que reduzca el riesgo de lesiones. Las lesiones se clasifican según su origen, las cuales pueden ser ocasionadas por impactos o por la práctica excesiva. Estas lesiones pueden surgir tanto en contacto físico directo como por situaciones que no implican contacto directo. Entonces, de acuerdo a esto, se van a clasificar en lesiones de contacto o no contacto. Contacto, colisión entre jugadores o con algún recurso de la práctica. No contacto, pueden darse por uso excesivo, cambios de ritmo y orientación. Varios autores sugieren clasificar también las lesiones en función de los días perdidos, es decir, perdón, entre que el deportista se lesiona y retorna a los entrenamientos para la competencia. Pueden ser leves, que resultan en la ausencia del jugador o atleta tanto en juegos como en entrenamientos por un periodo de hasta 7 días. Moderadas, generan síntomas durante un intervalo de 8 a 29 días, con pérdidas de participación en juegos o entrenamientos, pero sin superar los 30 días. Y graves son aquellas que provocan síntomas y la falta de participación en competiciones o entrenamientos durante 30 días o más. Vamos a definir ahora el tipo de lesiones musculares, que se define como lesiones de la estructura muscular que surgen debido al uso excesivo de un músculo en particular, y las podemos clasificar como espasmo muscular, que es la contracción espasmódica, involuntaria, dolorosa e intemporal de uno o varios músculos. Esta lesión está dada en su mayoría por deshidratación o circulación sanguínea deficiente. Agujetas, que se definen como microrupturas de fibras musculares inflamando ligeramente el músculo afectado. La fibra por lo general no resiste el entrenamiento. Los síntomas son dolor y rigidez. Distensión muscular. Sucede cuando las fibras del músculo se rompen debido a un estiramiento brusco y fuerte. Provoca dolor intenso, pérdida inmediata de la capacidad de movimiento. Se forma hematoma, hinchazón dificultando el contacto. El contexto futbolístico ocurre con más frecuente en los isquiotibiales. Elongación muscular, cuando se fuerza el músculo hasta un extremo, no llega a romperse las fibras, pero si hay un fuerte dolor.
y desgarro muscular. Es una lesión de distensión severa que generalmente afecta a unas de fibras musculares. Estas se rompen y provocan una hemorragia. En el contexto deportivo ocurre con mayor frecuencia en muslos y piernas. Otro tipo de lesiones, pues, es los esguinces, que son lesiones articulares que más predominan en la práctica deportiva. Se pueden definir como rasgadura, torsión, distensión o estiramiento de un ligamento, siendo lo más comunes en tobillo, rodilla y muñeca. Su clasificación está dada de la siguiente manera. Grado uno: daño parcial de un ligamento en el que las fibras del mismo se encuentran estiradas, pero sin romperse. Grado 2: lesión en un ligamento donde algunas de sus fibras están parcialmente desgarradas, lo que indica una lesión incompleta. Y grado 3: lesión grave donde el ligamento se ha desgarrado completamente, perdiendo así su funcionalidad. En este caso, hay una ruptura total. La siguiente tipo de lesión es una luxación que ocurre cuando se fuerza demasiado el ligamento causando la pérdida de contacto entre las articulaciones. Una luxación sucede cuando el hueso se ha desplazado de su articulación. Lesiones tendinosas que también pueden manifestarse en forma aguda o crónica. De hecho, los tendones son particularmente propensos a sufrir lesiones crónicas. El dolor se vincula con una disminución en la fuerza de los músculos. Dentro de esta categoría de lesiones se pueden identificar tendinitis, que es la inflamación del tendón en la parte del inicio de la lesión, por lo general la primera semana. Tendinosis, que es la degeneración del tendón, significa que el tendón ha sufrido de cambios estructurales. Ruptura, parciales o completas, ocurre generalmente cuando hay una flexión súbita hacia abajo o hacia arriba del tobillo, carga completa del peso corporal sobre una pierna o golpes directos. Los ligamentos se definen como estructuras compuestas principalmente por tejido conectivo denso, destacándose por su abundancia en fibras de colágeno. Desempeñan la función de unir y conectar un hueso con otro. Las lesiones más frecuentes se ubican en la rodilla, afectando el ligamento colateral y ligamento cruzado, y se pueden considerar también su grado de lesión como grado uno, que son leves, es decir, ocurre una distensión de las fibras ligamentosas sin afectar la estabilidad articular. Grado 2 son consideradas moderadas. En este caso se produce una rotura parcial del ligamento generando inestabilidad articular. Grado 3: lesión grave que ya que existe rotura del ligamento por completo, provoca así una inestabilidad articular. El 10% de las lesiones ocurridas en el fútbol involucran la estructura ósea, según o de acuerdo a los datos de la FIFA. Entre estas lesiones, las fracturas son causadas por impactos, son las más comunes. Además de las fracturas traumáticas, existen lesiones óseas ocasionadas por sobrecarga, las cuales pueden inflamar el periósteo y eventualmente resultar en roturas. Las fracturas son lesiones que se pueden afectar a cualquier hueso, causando su ruptura, astillamiento o fragmentación. Otro tipo común de fractura en los deportistas es la provocada por estrés, que resulta de fuerzas repetidas o microtraumatismos de baja intensidad. También están las fracturas por avulsión, que suelen ocurrir cuando un músculo se contrae de manera descoordinada o tan fuerte que se lleva un pedazo de hueso. Los meniscos. Otra parte importante de la parte del miembro inferior, pues son los meniscos, que son estructuras anatómicas que desempeñan un papel importante en la articulación de la rodilla, destacándose en funciones como los movimientos articulares, la distribución del peso y la estabilidad. Las lesiones de esta estructura pueden ocurrir debido a traumatismos relacionados o no con la actividad deportiva, así como por trastornos degenerativos que son comúnmente observados en pacientes mayores de 40 años. La presencia de lesiones deportivas se puede dar por una propiocepción deficiente o no desarrollada adecuadamente, falta de fuerza y resistencia física, pero para corregir estas posibilidades causantes de lesiones, es recomendable ejecutar un listado de pasos que se llevan a cabo con enfoque en reducir el riesgo de lesiones deportivas, direccionando a futbolistas profesionales y la condición física de cada individuo evaluado. Pues bueno, ya comentamos las principales lesiones que pueden ocurrir en deportistas, o más bien, perdón, en futbolistas, que obviamente, como ya vimos, pues afectan mayormente la parte de los miembros inferiores. Y ahora vamos a empezar a hablar vamos a comenzar a hablar a prevenir, que digo, no es un aspecto muy fácil, pero también podemos poder abordar un poquito sobre este tema. Prevenir lesiones no es un aspecto fácil, como ya les había mencionado, ya que durante el desarrollo del deporte pueden darse miles de factores que los profesionales no pueden controlar y difícilmente se pueden adelantar a la prevención de la misma. Tanto los especialistas como los deportistas de alto rendimiento durante el proceso de prevención de lesiones entienden que el cuerpo debe ser un todo y no solo un conjunto de articulaciones, músculos, ligamentos y tendones. Para el programa de prevención de lesiones se debe tomar en cuenta una buena forma física, es decir, el futbolista debe estar muscular y articularmente preparado para el desarrollo de la actividad. Trabajar las pautas de ejercicios dependerá también del tipo de jugador y en la posición en la que juega. Es importante tener en cuenta el aspecto psicológico. Los futbolistas se ven afectados por el entorno, el cual tiene una repercusión en la prevención de lesiones, ya que muchas veces se desarrolla un plan de prevención sin tomar en cuenta los miedos del deportista cuando desarrolla la actividad, ya que esto puede ser una causa de lesión.
La movilidad articular es importante también cuidarla porque este es un proceso que se basa en precisamente la movilidad de un punto articular que va a lograr la amplitud total de movimiento y activar la movilidad de una articulación específica. Al hablar de movilidad articular para futbolistas de élite, no solo se enfoca en miembros inferiores, sino en la totalidad del cuerpo para que cada articulación o sistema musculoesquelético se pueda encontrar preparado para realizar cualquier actividad. Otro aspecto es el estiramiento y fortalecimiento. En esta fase se aumenta la intensidad de los ejercicios de amplitud de movimiento. El objetivo principal es reintroducir gradualmente la flexibilidad y la fuerza a las estructuras lesionadas. Cuando se aumente la flexibilidad y la fuerza del área lesionada, se debe realizar de forma gradual y sistemática tratando de no sobrecargar el área lesionada. Equilibrio y propiocepción son fundamentales para mejorar la estabilidad, prevenir caídas y aumentar la coordinación del cuerpo. Estos ejercicios son especialmente importantes para atletas y aquellos en rehabilitación de lesiones. Potencian el entrenamiento y la preparación física del profesional de fútbol, y estos pueden ser ejecutados antes y después de realizar la actividad deportiva, para que ayudar al deportista a mejorar su rendimiento y manejo de las dificultades. Y bueno, como ya mencionamos, las lesiones de futbolistas pues abarcan mucho la parte de miembros inferiores, como ya mencionamos, esguinces, fracturas, lesiones musculares y también por la parte de prevención que conlleva no solamente ya que pasó o ya se nos lesionó el deportista, sino desde antes trabajar todas esas estructuras. Y digo, al final de cuentas fue a grandes rasgos porque hay muchísimas más cosas que se pueden hacer como prevención que nos van a ayudar precisamente a mantener a nuestros deportistas en el mejor estado posible. Muchas gracias por la atención.